Pero al final tampoco está tan desconectado, ¿no?, una cosa de otra, ¿no? Explotación de recursos en África, me voy a centrar en acaparamiento de tierra y en la pesca pirata, ¿no? Y en concreto en algunas experiencias que yo he tenido ocasión de vivir. En primer lugar, bueno, pues el acaparamiento de tierra, bueno, ahí está, ¿qué es? Para que entendamos, es la apropiación de tierras a gran escala por parte de gobiernos y empresas extranjeras, y yo añado siempre, y grandes terratenientes, algunos locales. No solo el acaparamiento de tierra lo están llevando a cabo gente de otros países, también yo he visto en Senegal gente de la élite que están llevando a cabo este fenómeno, sobre todo en países en vías de desarrollo. Esto es un fenómeno que no es nuevo, pero que se ha intensificado a partir del año 2007-2008, cuando la crisis financiera, que genera también una crisis alimentaria de incremento de los precios de los productos de alimentación. Y hay muchos países que se dan cuenta que, sobre todo países desarrollados del norte y países emergentes como Rusia, como Brasil, como India, como China, y otros como Arabia Saudí, Qatar, que se dan cuenta de que para garantizar la alimentación de su población tienen que, entre comillas, externalizar la producción de alimentos, que tienen que producir alimentos en terceros países para garantizar la alimentación de su propia población. Y por el tema de la producción de biocombustibles, ¿no? Como saben, después de los acuerdos de Kioto, etcétera, el mundo ha dicho, bueno, pues tenemos que cambiar el modelo energético, tenemos que ir hacia nuevas formas de energía, no solo los combustibles fósiles, etcétera, y tenemos que fomentar la producción de bio o agrocombustibles, ¿no? Pues a través del cultivo de plantas como la jatrofa, la caña de azúcar, etcétera, que son capaces de generar energía. Pero lo que están haciendo los países desarrollados es comprar o alquilar tierras en países en vías de desarrollo, fundamentalmente de África, para cultivar allí, llevar a cabo esos monocultivos allí, reservando sus propias tierras para la producción agrícola en Europa, etcétera, ¿no? Y eso, a grandes rasgos, es el acaparamiento de tierra, ¿no? Yo he tenido dos experiencias con el tema del acaparamiento de tierra. La primera fue en Senegal, en un pueblo que se llama Fanay, que está en la zona de Podor, en el norte de Senegal, en donde la población se levantó, los agricultores se levantaron contra el intento del gobierno de Senegal de vender la mitad de sus terrenos de cultivo a una empresa italiana, camuflada bajo un acuerdo con una empresa senegalesa, pero al final la inversión era italiana, que se llama Senetanol, para la producción de etanol a partir de la batata, que también es capaz de producir etanol con unos tratamientos químicos, ¿no? En Fanay, los agricultores se levantaron y se rebelaron contra esta intención del gobierno, y se ha convertido en un símbolo de la lucha de los agricultores africanos contra el acaparamiento de tierra. Y esta es la otra experiencia, que es en Guinea-Bissau, en la zona de arrozales del río Lleva, en donde una empresa española, bueno, catalana, ahora ya muy bien no sé si va a seguir siendo española, que se llama Agrojeva, que en el año 2010 desembarca en Guinea-Bissau y firma un acuerdo con el entonces primer ministro Carlos Gómez Jr. para la cesión durante 99 años de entre 3.000 y 6.000 hectáreas de los mejores arrozales del río Lleva. 3.000, 6.000 hectáreas, ¿no? Estamos hablando de una extensión muy, muy importante, ¿no? La idea, digamos, era que esta empresa, Agrojeva, esta empresa catalana, cultivara arroz para abastecer a la población local, ¿no? O sea, no para la exportación, sino para abastecer a la población local. Porque hay una gran dependencia alimentaria en Guinea-Bissau, es un país, en fin, también bastante pobre, y el gobierno tenía esta idea, ¿no? Este plan. La ley en Guinea-Bissau establece que la tierra pertenece, la tierra agrícola, la tierra de cultivo, pertenece a quien la trabaja, a los agricultores. Como me dijo Jaume Pons, el gerente de Agrojeva, me dijo, es una ley muy comunista, me dijo el tío, ¿no? Y simplemente lo que ha hecho esta ley es adaptar el derecho, los usos tradicionales y el derecho consuetudinario a la legislación,
y establecer algo que a mí de entrada me parece muy razonable, y es que la ley, es de, o sea, la tierra es de quien la está explotando, ¿no? Como en África hay un problema de propiedad, no están escrituradas la mayor parte de las tierras agrícolas, pues se ha establecido que, oye, pues quien la está trabajando pertenece a las comunidades al final la tierra, ¿no? Entonces ahí se produce un conflicto ya de entrada, ¿no? El gobierno pretende ceder a una empresa extranjera entre 3.000 y 6.000 hectáreas de una tierra que pertenece a los agricultores. ¿Qué es lo que se hace en estos casos? Se consulta a los agricultores, se le dice, oye, es posible que al menos una parte se ceda, pero en este caso no hubo ningún proceso de consulta. La empresa desembarca en los alrededores del río Lleva, en la zona de Bafatá, con sus tractores, expulsa a unos 500 agricultores y se hace con el control de 600 hectáreas, no de las 3.000, sino de 600. ¿No? Los agricultores, claro, van a hablar con la empresa y dicen, bueno, pero ¿qué pasa aquí? Dicen, no, nosotros tenemos un acuerdo con el gobierno, con su gobierno, que nos ha cedido estas tierras, y a cambio lo que vamos a hacer es, vamos a contratarles, vamos a construir un puesto de salud, vamos a construir una escuela, les vamos a vender arroz a bajo precio, etc. Les hacen una serie de promesas a la población local, y la población local, que no tiene mayormente manera de defenderse, dice, bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? A ver si cumplen con todas estas promesas, y esto significa un cierto nivel de desarrollo para nosotros. Pero nada de eso ocurre. Agrolleva empieza a cultivar arroz en la Bolaña, que así se llaman los arrozales allí, y incumple todas las promesas, pero es que no contrata a nadie local, y a los que contrata no les hace firmar contratos, sino que les paga en sacos de arroz cuando les parece, ocupa las mejores zonas de cultivo, desplazando a los agricultores locales a zonas más altas, saben que el arroz necesita mucha agua, a zonas más altas en donde es más difícil el acceso al agua, pero es que además les prohíbe, esos arrozales en la época en que no se utilizan para el cultivo, son zonas de pastoreo para las vacas, y les prohíben, como cierran, les prohíben el acceso a las vacas. De hecho se ha producido cosas tan increíbles como que vacas que entran en la zona de Agrolleva les disparan y las matan, o bien las secuestran y les piden a los agricultores que paguen 60 euros por la vaca, 60 euros que ahí es un dineral, y además están usando pesticidas con una avioneta, ¿no? ¿Te puedes enseñar algunas fotos? Estos son los campos de arroz. Bueno, verán muchos niños, pero es que los niños trabajan. Esto es una realidad incontestable. Aquí es, bueno, pues hablando con los agricultores, los líderes locales, ¿no? Incluso que están, ellos han puesto toda una serie de denuncias, presentan papeles que acreditan que ellos llevan allí trabajando muchos años, y así todo no han conseguido recuperar esas tierras, ¿no? Aquí están aventando, ¿no? el arroz. Vean, estos son los campos ya recogidos, ¿no? Esto es ya la estación seca, donde ya el arroz está recogido. Y esta es la avioneta con la que Agrolleva está fumigando esos campos de arroz. ¿Qué está provocando esta fumigación? Lo hablaba con responsables de salud, ¿no? En Bafatá. Y es que las poblaciones de mosquitos que están sobre todo en las zonas húmedas, que son los arrozales, se están desplazando a consecuencia de esta fumigación hacia las zonas habitadas. Y está provocando un incremento en los casos de malaria, y además está provocando, porque como la malaria se ha aumentado, también que se estén produciendo más abortos, por ejemplo, en mujeres embarazadas. A consecuencia de... Esto nos lo contaba, por ejemplo, en Sare Jova, esta señora, ¿no? Estas son las instalaciones de Agrolleva, aquí ven los sacos de arroz. Hablamos con el gerente, con Jaume Pons. Bueno, decirles que hubo una tercera, ellos ocuparon 2 Bolañas, intentaron ocupar una tercera, pero ahí la población reaccionó de otra manera. Como ya habían ocupado las 2 anteriores, ya en esta tercera Bolaña, la gente de los pueblos de Vigini y Llana, 2 pueblos, Bolañas son campos de arroz. En los pueblos de Vigini y Llana, la población sabía lo que había pasado en los pueblos de al lado y reaccionó. Y entonces se fueron a hablar con el gobierno a Bissau, a la capital.
a decirle al gobierno, mire, pero ustedes ¿por qué han cedido nuestras tierras, ¿no?